Aquí va una rápida explicación para los extranjeros. En México dividimos esta fecha en 3 partes. 31 de octubre es Halloween. Normalmente este día se va a clases y desde aquí empezamos a disfrazarnos. Es el día ideal para que los adultos hagan fiestas para alcoholizarse y pasan los especiales de Halloween en la TV. 1 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. A la medianoche para empezar este día, en el altar de muertos debe estar la ofrenda para cualquier fallecido menor de 12 años. Y por la noche los niños salen a pedir calaverita. 2 de noviembre, Día de Todos los Santos. A la medianoche para empezar este día ya está lista la ofrenda para los adultos. Ni el 1 ni el 2 asiste a clases, es asueto nacional. Ahora vamos por orden. Adoro Halloween. Sus figuras tenebrosas, sus sabores y toda el aura sobre la fecha. Y me gustan las casas de terror. Soy muy nerviosa la mayoría del tiempo y por alguna razón me gustan esas casas. Es la sensación de sentir que todo está mal, pero al mismo tiempo está bien porque si algún actor de la casa te lastima, puedes demandar el evento. Y mi cosa favorita sobre Halloween son los disfraces. Cada año pensar por todo octubre qué personaje quería ser. Algunas veces incluso hice props para mis disfraces con papel maché y hacía chistes sobre mi propio personaje. Es fascinante. Yo no tengo una complexión para los disfraces, pero de niña eso era lo que menos me molestaba. Lo que más me incomodaba era el factor de hablar con adultos desconocidos. Yo tengo ansiedad social desde chica por algo muy feo llamado maltrato infantil, pero eso es otra cosa. El punto es que hasta el simple hecho de decir "me da mi calaverita", me rompían 10,000 pedazos internos. Por suerte para mí, mi mejor amiga en ese tiempo no tenía ningún problema. Así que solo tenía que esconderme detrás de la niña extrovertida y mover los labios cuando decía "¿me da mi calaverita?". Era una época memorable, cuando las casas sí daban dulces, cuando los niños podían salir a la calle sin peligro, cuando mis amigas y yo podíamos acosar parejas para conseguir monedas, cuando gritábamos maldiciones a las casas que no daban dulces y llegábamos a la casa de una de nosotras a comer nuestro botín viendo mal como el de en medio. Pero siendo mexicana, hay algo más especial para mí que Halloween. Tengo una conexión especial con el Día de Muertos. Mi padre falleció cuando yo era pequeña, entonces cada año los altares de muertos eran más grandes y más elaborados. El ritual de los altares consiste en una mesa decorada con papel picado, donde colocas pétalos y flores de cempasúchil, usas velas para iluminar el camino de tus seres queridos fallecidos que vienen a visitarte y les dejas una ofrenda de su comida favorita en vida. Es triste que durante los últimos 20 años se han agregado calaveras de azúcar al altar. Y con el asunto de la pandemia este año toca agregar una más. Pero es una tradición hermosa. Sé que si algún día me mudo de país o algo, no dejaría de hacerla. En las escuelas generalmente también se hacen altares y cada niño es encargado de traer un elemento para esta y entre todos nos encargamos de montarlas. Hay escuelas donde incluso llevan esto a niveles increíbles, como en la Universidad Autónoma de México, donde cada facultad realiza una ofrenda de proporciones enormes. Otra actividad de mi infancia es el armar calacas. Te daban una impresión con los huesitos y tu tarea era armarla, vestirla y decorarla para adornar tu salón de clases. También podemos tocar el tema de las calaveritas literarias. En términos simples, es un poema sobre algún personaje ficticio o no, el cual la muerte se lo quiere llevar. Aquí les va una. Estaba Daniel haciendo un video, y la muerte la acechaba con recelo. Te llevaré para que no subas más contenido. Ni él miró a la flaca porque no tenía sentido. Si tú también te quieres expresar, con gusto te enseñaré a abrirte un canal. Y así la calaca influencer se volvió, y nunca más a un youtuber se llevó, a menos de que le negara una colaboración. Pero entre todas estas cosas tengo una adicción, el pan de muerto. El pan de muerto es mi vida. Cada año recorría toda la ciudad buscando diferentes tipos de pan de muerto. Marmoleado, con nata, de chocolate, cubierto con chocolate, de higo, con Nutella, con ajonjolí y recientemente en panqué o mantecada, no sé. Para terminar, como todos, lloré viendo Coco. Y el que diga que no lloró viendo Coco está mintiendo o es extranjero o es muy edgy, único y especial. Júzguenlo ustedes, yo ya los juzgué. ¡Oli! De nuevo. No tengo suficientes fanarts para la cortinilla final, pero en su lugar les dejo unos adorables videos de mis perros disfrazados para Halloween.
Cuéntenme sus actividades favoritas de Halloween / Día de Muertos. Espero que con este video quede como que claro que soy mexicana. Porque todo el mundo queda con una idea de que soy chilena por, no sé. Bueno, gracias por ver mis videos. Se los agradezco mucho. Y gracias por comentar. Nos vemos en otra ocasión aquí en este canal. Humilde canal llamado Niel de Cartón.